La doctora Lorena Naranjo es abogada de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador por la Pontificia Universidad Católica. En la actualidad es candidata a un doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Pablo de Ovídio en Sevilla, España. En este centro de estudios obtuvo en junio del 2007 su maestría en Derecho de Nuevas Tecnologías. Además, tiene un título en especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha participado discernente en varios seminarios, congresos, jornadas y conversatorios a nivel nacional e internacional. En las universidades, instituciones especializadas y federaciones, sobre temáticas relacionadas con derechos digitales, gestión documento digital, gestión registral digital, protección de datos personales. Es docente de la Facultad de Derechos y Ciencias de la Universidad de las Américas y actualmente ostenta el cargo de Directora Nacional de Registros de Datos Públicos. Con esta presentación doy la bienvenida a la doctora Lorena Naranjo Godoy. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación, mucho gusto de poder participar con ustedes, a las órdenes, en todo lo que podamos compartir esta tarde. Doctora, vamos con usted a analizar los temas más principales sobre la protección de datos personales, cómo se debe realizar, en dónde lo vamos a realizar y por qué es importante que desde el Estado nos garanticen esta protección de datos. Vamos a hablar un poquito de protección de datos y responsabilidades. Como tú sabes, y un poco contándole a la audiencia, cuál es el estado situacional de la protección de datos personales en el Ecuador. En 1998, el artículo 94 de la Constitución de aquella época establecía el habeas data como una garantía constitucional que permitía el acceso al dato personal. Para el año 2000, el artículo 9 de la Ley de Comercio Electrónico establecía un concepto de dato personal atado al dato íntimo, es decir, aquel dato de la esfera más profunda del ser humano que tenía un especial cuidado por su gravosidad y por lo tanto se consideraba confidencial. Para el 2004, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública determinó que hay contenido personal o información personal que no tenía que ser difundida, sino que debía ser resguardada y mantenida como confidencial en estricto apego a la protección de las personas. Para el 2006, el Código Orgánico Monetario y Financiero también hizo una mención al tema de datos personales al relacionarlos con los datos crediticios. Es para el año 2008 que se consagra por primera vez el derecho a la protección de datos personales en el artículo 66, numeral 19, y se lo consagra de forma diferente o distinta de otro derecho fundamental que fue su origen y que muchos consideran es su padre, que es el derecho a la intimidad. No solo se verifica la distinción de estos dos derechos porque cada uno de ellos conforma un numeral distinto, sino porque además el derecho a la intimidad tiene unos contenidos esenciales distintos del derecho a la protección de datos personales. El derecho a la protección de datos personales es aquel que permite la autodeterminación informativa, es uno de los elementos claves del derecho a la protección de datos personales, porque me permite a mí decidir a quién entrego mi dato, cómo entrego mi dato, con qué finalidad para que sea utilizado durante un tiempo y siempre y cuando no haya una norma que esté autorizando o una ley que autorice. De tal manera que decimos que los datos personales solo pueden ser tratados, eso es decir, procesados tecnológicamente, cuando existe una autorización del titular o una autorización de la ley o de una orden judicial. Para el 2009, aparece entonces en el artículo 22 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado referencias a cierta información de carácter personal que que debe estar prohibida de almacenar porque no se pueden hacer perfiles discriminatorios.
Para el 2014 tenemos dos artículos, el artículo 178 que habla sobre violación a la intimidad y el 229 que habla sobre revelación ilegal de base de datos, que son las referencias aproximadas no al derecho a la protección de datos personales, sino más bien a los derechos a la intimidad o al bien jurídico, intimidad y al bien jurídico, confianza en los sistemas digitales. Para 2015 tenemos en el artículo 22, numeral 4, de la Ley de Comunicaciones, la referencia a que este sector debe proteger los datos de sus usuarios, y para el 2016 una referencia también en el Código Ingenius. Pero para poder evidenciar cuáles son las transgresiones que pueden ocurrir y con eso podamos también diferenciar el derecho a la protección de datos personales del derecho a la intimidad y establecer entonces esta necesaria distinción de bienes jurídicos protegidos, se hace indispensable que acudamos a la revisión de ciertos casos. Tenemos entonces para el 2015 que la Defensoría del Pueblo emitió una disposición defensorial en la cual llama la atención a un banco que utilizó una base de datos del CONCEP, la compró esta institución que ya no existe ahora, el Consejo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, elaboró una base de datos de personas consumidores de drogas para supuestamente usarla con la única finalidad que era impedir que se los detenga, porque la norma dispone que solo se puede detener a aquellas personas que trafiquen y no a los consumidores de drogas, porque no se trata de un delito, sino de una enfermedad. Sin embargo, esa base de datos fue vendida a este banco y este banco la utilizaba como un criterio de asignación para el tema de créditos. Y por ello se convirtió en un mecanismo de vulneración del derecho, de afectación al ciudadano porque le impidió el acceso a un crédito y por lo tanto la violación al derecho a su honra. Para 2016 tenemos en cambio que existe un perjuicio económico ocurrido por la dificultad que se presentó en una base de datos que se genera por Cenecit, en el que se registran aquellas personas que tienen títulos profesionales. Es una base de acceso a la ciudadanía con la que se intenta establecer una publicidad de los profesionales que son médicos, son abogados y que por lo tanto podemos dejar en sus manos estos bienes tan importantes, bienes jurídicos como la vida y el patrimonio. Y en ese caso, el momento en el que han sido manipuladas estas bases de datos, no solo hay una afectación a la seguridad jurídica o a la confianza digital, sino también se pueden producir ya a nivel individual perjuicios económicos. Es un mecanismo que está permitiendo o facilitando el cometimiento de ilícitos, se produce una afectación al interés general y obviamente se atenta contra la democracia y la transparencia. A continuación, para el año 2017, podemos ver que se ha producido una afectación al interés general al producirse un caso en el que los bonos de desarrollo humano fueron cobrados indebidamente porque quien tenía acceso a la base de datos se dio cuenta que habían recursos económicos que no se estaban cobrando porque los beneficiarios no lo hacían. Y en lugar de hacer esa reportería y por lo tanto asignar esos recursos a quien se lo merecía, decidieron dirigir esos no cobros a una cuenta y a través de ese mecanismo se sustrajeron $8 millones. Obviamente hay una vulneración de derechos de personas de grupos de atención prioritaria a través de esta actividad delictiva. Se facilitó el cometimiento de un ilícito y además hay una ausencia de transparencia. Para 2018 se produce un atentado también a la democracia a determinar que algunos
usuarios del sistema financiero recibían unas llamadas de proveedores que no eran directamente bancarios, sino de servicios asistenciales, y autorizaban de una manera no tan clara el consumo mensual de unos servicios de asistencia. Ahí hubo cuestionamientos respecto de si es que la base de datos de una entidad bancaria puede ser entregada a un proveedor de servicios distinto del que está manejando con servicios bancarios para ofrecer otro tipo de servicios de asistencia, y además si es que el mecanismo de recopilación del consentimiento que se estaba realizando era el correcto, porque no en todos los casos, pero se produjeron algunos en los que no había evidencia de que el consentimiento se había realizado o que este consentimiento había sido de cierta manera no adquirido de forma adecuada en virtud de que la persona no había autorizado el descuento en sus mensual, sino que únicamente había mencionado en las grabaciones que le parecía interesante el producto que se le estaba exponiendo. Tenemos también para el 2018 un caso de nuevamente una manipulación de una base de datos, en este caso de la Agencia Nacional de Tránsito, en la que constan 8.582 conductores que aparecen como titulares de una licencia tipo B, cuando en realidad nunca dieron ni siquiera los exámenes. Esta manipulación de esta base de datos obviamente significa el cometimiento de un ilícito, la afectación del interés general, porque nos interesa que todos los ciudadanos tengamos la posibilidad de estar seguros en las calles, porque todas las personas que portan una licencia pasaron los cursos que se requieren para ello, y el problema de este tipo de bases es que reflejan una realidad, y esa realidad es que hay conductores que no han realizado las capacitaciones necesarias para su proceso de conducción. Tenemos entonces que también cuando realizamos la difusión de estas casuísticas a nivel nacional, pudimos darnos cuenta en la ciudad de Ambato que uno de los presentes nos expuso un caso ocurrido por él. Y es que nos mencionó que a él lo que le había pasado es que, habiendo sacado licencia tipo C, porque cumplió los exámenes, porque cumplió con las capacitaciones, en la base de datos constaba con licencia tipo B, y que intentó arreglar este tema porque había la posibilidad de conseguir un trabajo, y sin embargo no pudo hacerlo sino un año después de que intentó, viniendo aquí, todo solicitando al departamento de sistemas, quien le derivó al departamento jurídico, y nuevamente al departamento de sistemas, porque efectivamente él había pasado los exámenes, tenía las constancias físicas, pero no se sabía cuál era el procedimiento correcto para modificar la base de datos. Finalmente, tenemos otro caso para el 2018, en el cual días antes de la elección de presidente de la República, se informa que se ha robado la base de datos del Plan Toda una Vida, y a través de este robo se emite o se remite una serie de esto que, si se comparece a la plataforma gubernamental, esta plataforma, en este sitio se le va a entregar un título de propiedad de una casa. ¿Qué se intentaba con esta acción? Se intentaba manipular las elecciones para que las personas que recibieran esta información acudieran a este sitio, y como evidentemente no iba a haber nadie para entregar el supuesto título de propiedad, generaran una animadversión con el candidato y por lo tanto votaran en su contra. Como el nivel de penetración móvil y además el tema de la brecha digital en el Ecuador no ha sido superada del todo, el desmentido llegó antes que la propia información maliciosa, y por lo tanto se evitó un daño. Esta es la que nosotros solemos decir es nuestro caso similar
o aplicado a lo que se produjo con el tema de Cambridge Analytica, donde se usan datos personales precisamente para modificar la intención de voto de un ciudadano y afectar las democracias de los países. Para 2019 tuvimos uno de los casos más importantes que han ocurrido en los últimos años, que se trata de la, como dice el titular, de la peor filtración de datos en la historia del Ecuador al descubierto. Aquí hago hincapié en que, debido a que estos casos han sido judicializados en algunas ocasiones por tipos penales distintos al que estamos hablando hoy, que es el bien cuyo bien jurídico protegido es la protección de datos personales, yo solo puedo tomar la información de los medios de prensa, porque se trata de casos emblemáticos y no de procesos judicializados y menos aún sentenciados bajo la figura de bien jurídico datos personales como centro de la protección. Porque, por ejemplo, hay algunos de los anteriores que se han iniciado por peculado, se han iniciado por manipulación de los sistemas informáticos, pero no por protección de los datos personales en esencia. Y este es uno de estos casos. La peor filtración de datos en la historia del Ecuador al descubierto es la referencia que tiene esta publicación y que nos da cuenta de cómo no se pusieron las seguridades adecuadas dentro de un almacenamiento en la nube que estaba fuera del país de información de 17 millones de habitantes, según dicen los reportes periodísticos, y en los cuales se evidencia la obtención de información de otras fuentes que se desconoce cómo llegaron a manos de esta empresa. Hay aquí una obvia afectación individual y colectiva de los ecuatorianos, su totalidad, al parecer, un atentado contra la transparencia y democracia y una violación al derecho a la autodeterminación informativa. Nosotros, como Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, desde que estuvimos trabajando en el anteproyecto de ley de protección de datos personales, hemos hecho una serie de denuncias de aquellas cuestiones que nos ha tocado conocer por diversas circunstancias, incluso dentro de las capacitaciones alguien nos daba una alerta y presentábamos las denuncias. Y estas denuncias generalmente están dirigidas a los tipos penales de interceptación ilegal de base de datos y de revelación ilegal de base de datos y de acceso no consentido a sistemas informáticos, que son los tipos penales que se pueden manejar. ¿Cuál es la dificultad evidente? Que no tenemos los autores y por lo tanto la determinación o atribución de la responsabilidad ha sido uno de los retos que la Fiscalía asumir para la consecuente revisión de las pruebas para lograr una atribución de responsabilidad. Entonces tenemos que hay unos presupuestos indispensables para que se produzca un régimen sancionatorio de esta cantidad de actos ilícitos que hemos descrito. Primero, que tenemos consagrado el derecho fundamental a la protección de datos personales en el artículo 66, numeral 19, que el Estado como sujeto obligado tiene la responsabilidad de ser garante y protector de los derechos de los titulares, pero también y al mismo tiempo es responsable y encargado de los datos personales, de tal manera que no solo tiene una doble virtualidad del Estado, el de lograr ser garante de los derechos de los titulares y al mismo tiempo responsable de aquellos datos personales que administre bajo su gestión de cada una de las instituciones del Estado, de conformidad con el artículo 225 de la Constitución, que hace un enlistamiento de aquellas instituciones que son las instituciones públicas. Tenemos entonces que este derecho fundamental a la protección de datos personales es un derecho instrumental porque nos da cuenta de que a través de
un inadecuado manejo de la información, se están afectando otros derechos fundamentales como el acceso a un crédito, como el acceso a un trabajo, el ejemplo que les comentaba de la ANT, de tal manera que a nivel doctrinario se considera a este tipo de derechos que son puerta o acceso para transgresión de otros derechos como derechos instrumentales, y de ahí su importancia porque significan en la realidad que la simple transgresión de ellos muy probablemente es simultáneamente la transgresión de otros derechos. Y además, debido al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, hay una evidente masificación de los daños y de los afectados. Y de aquí un ejemplo básico para diferenciar con la intimidad. Se decía entonces que en los años 70, si una persona en una comunidad, en un pueblo, tenía algún desliz o algún error de juventud, podía solucionar su vida trasladándose a otra ciudad donde nadie le conociera, porque ese error era parte de su seno íntimo y no se visibilizaba por su nuevo. Actualmente, con el acceso de la información y de las tecnologías y comunicación, lo que tenemos es una realidad opuesta, una realidad en la que esta información personal, como está colgada en redes sociales o colgada en internet, no permiten olvidar aquellos problemas, y lo que suele ocurrir es que el avasallamiento de la persona, la afectación a su dignidad y por lo tanto la imposibilidad de empezar de nuevo, le significan situaciones de depresiones tan fuertes que incluso llegan a producirle intenciones de suicidio. Y por eso hablamos de que el actual estadio de la tecnología lo que hace es masificar el daño y masificar el número de las personas afectadas por estos hechos que tradicionalmente podían ser solucionados de otras maneras y que ahora lamentablemente no pueden ser superados de forma fácil, sino que incluso hay una evidente generación de mayores daños. Ahí tenemos la diferencia entre el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales, porque la intimidad es un acto, una condición sexual, mi orientación religiosa, cualquier dato de la esfera íntima que ha sido expuesto hacia la sociedad cuando yo no quería, mientras que la autodeterminación informativa es el elemento central de la protección de datos personales, porque en esa autodeterminación yo verifico qué información mía quiero que esté en manos de un responsable de tratamiento para que me ofrezca un bien y servicio que está en mi favor. Vamos a ver entonces que existe para la protección de datos personales entonces un sistema sancionatorio que tiene una finalidad preventiva y reactiva, de tal manera que para evitar estas acciones o ilícitos se requiere que haya una postura de verificación, de análisis previo que ayude a su adecuado manejo para evitar que un daño se produzca, que se trabaje en calidad de la información, en precisión, en veracidad, en autenticidad, para lograr que el daño no se produzca. Y si bien el daño llegase a producirse, ahí sí efectivamente aplicar cualquiera de los regímenes de responsabilidad existentes, de tal manera que se pueda indemnizar a la y también generar una sanción, disminuya el interés de los agresores de transgresión de la información. Actualmente, la dificultad que tenemos con este derecho a la protección de datos personales es que no existe normativa penal ni administrativa que sancione la vulneración del derecho a la protección de datos personales. A lo sumo, la normativa que tenemos es normativa de orden constitucional con una garantía que es el habeas data, y a través de ella, obviamente, el acceso a la reparación integral. Pero
Esto sin duda nos pone en una desventaja porque significa que tendremos que accionar al sistema constitucional, al sistema judicial, para que se pueda hacer efectivo un derecho, y no existe entonces un sistema preventivo que sea manejado por parte del custodio, que en este caso es el propio Estado, y que permita garantizar o proteger a los titulares de los derechos. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en el tratamiento de la información, en el tratamiento de los datos personales? Y en este caso vamos a identificar cuáles de estos sujetos intervinientes tienen un papel pasivo y cualquier activo en el cometimiento de infracciones. En cuanto al titular, el titular somos cada uno de nosotros, de quienes esos datos personales nos identifican o nos hacen identificables. Y por lo tanto, el titular siempre será la víctima de una vulneración. El responsable de tratamiento, que es la persona que decide para qué se va a utilizar una información, con qué finalidad, con qué propósito, durante cuánto tiempo, porque me está dando un bien o un servicio de carácter público o privado, es uno de los posibles vulneradores de un derecho y por lo tanto se convierte en un posible agresor de existir una infracción o un ilícito. El encargado de tratamiento es en cambio una persona que a órdenes de un responsable se dedica a una acción puntual para tratar la información. En un ejemplo más claro, el encargado de tratamiento será la empresa o la persona natural que hace el tratamiento, el procesamiento en sí mismo por sus conocimientos en tecnología, ingeniero en sistema, mientras que el responsable del tratamiento será el gerente, que es el que dispone para qué tipo de negocio es que quiere esa información. El tercero, en cambio, es aquella persona que interviene en esta relación de manejo de la información porque se le va a hacer llegar esta información en virtud de una sesión de datos personales autorizada por el titular. Pero si este tercero llega a tener esa información sin el debido cumplimiento de las autorizaciones legales o de las autorizaciones de los titulares, este tercero también estaría transgrediendo la normativa o estaría transgrediendo la protección de los datos personales de los titulares. Así, a su vez, hay destinatarios que son, en cambio, personas generalmente de orden público que reciben la información por disposición legal para cumplir con funciones específicas. Y en este supuesto específico no podríamos hablar de que se trata de un posible agresor, sino que en realidad, en el caso del destinatario, es un consumidor de esa información en garantía de la protección. Ejemplo, la unidad de análisis financiero recibe la información de aquellas personas que tienen movimientos inusuales en sus cuentas precisamente para cumplir la finalidad de evitar o erradicar el lavado de activos. Hay una autoridad de protección de datos personales en cualquier país, excepto lamentablemente aquí en el Ecuador, que no tenemos una normativa de protección de datos personales, pero en aquellos países que sí la tienen, las autoridades de protección de datos personales son los entes que se dedican a la imposición de sanciones administrativas y que lo que hacen es precautelar en el ámbito preventivo y también en el ámbito reactivo, porque impone sanciones, este derecho a la protección de datos personales, y entonces son los ejecutores de las políticas públicas, de la defensa de los derechos y por lo tanto de esta responsabilidad que tiene el Estado de ser tutela y garante de estos derechos fundamentales de sus ciudadanos. Asimismo, hay entidades certificadoras en otros países, aquí lamentablemente tampoco, porque no tenemos normativa, pero estas entidades certificadoras suelen tener la posibilidad de establecer que una institución u otra cumplen o no con los criterios de protección de la información y por lo tanto tienen un sello de calidad que amerita que hacen un adecuado manejo de la información. Este tipo de entidades a nivel internacional también pueden tener un cierto nivel de responsabilidad si, por ejemplo, estos sellos de confianza que emiten no son correctos y han sido adulterados por una falta de respeto a la normativa. Y finalmente, en aquellas legislaciones donde existe un delegado de protección
de datos personales, el delegado de protección, es el ente, es la persona articuladora entre la empresa, entre el Estado y los ciudadanos o los consumidores para lograr que efectivamente se pueda atender una situación de afectación de un dato personal de un individuo. Entonces podemos darnos cuenta que si hablamos o si traspasamos estas figuras a la realidad ecuatoriana, el responsable de tratamiento o los responsables de tratamiento, tal como consta en el proyecto de ley de protección de datos personales que se encuentra tratándose en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, y que recoge los principales estándares mundiales, sobre todo el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que es el de mayor rigurosidad en el mundo, podemos darnos cuenta que responsables de tratamiento son aquellas instituciones públicas y aquellas instituciones privadas y aquellas personas naturales que son responsables o encargados de tratamiento y que serían los que podrían ser causantes de una transgresión. Y por eso la importancia de evitar esa transgresión cumpliendo con una serie de principios, una serie de obligaciones en el adecuado manejo y uso de la información para evitar la comisión de infracciones. Este régimen sancionatorio, entonces, determina que el bien jurídico protegido es el dato personal que debe permanecer incólume, es un bien jurídico inconmensurable porque no hay una forma de determinar un valor económico de los datos, su integridad no es susceptible de valoración, hay un deber objetivo de cuidado del responsable y encargado de tratamiento que debe garantizar que se están cumpliendo con los mayores estándares de protección de la información. No existe una sanción penal en el Ecuador, por lo tanto no consta un tipo penal en el COIP más que el de la revelación ilegal de base de datos, que tiene un concepto diferente porque no está atado directamente a la protección de datos personales, sino a la manipulación de sistemas informáticos. Hay un principio de mínima intervención legal, porque se entiende que si no está tipificado en el Código Penal, la vía administrativa debe ser el método disuasorio que genera entonces una prevención general a través de la imposición de multas. Por eso es que se ha pensado y se ha presentado en la Asamblea este proyecto de ley desde la perspectiva de que exista una forma de asignación de responsabilidad a través de una autoridad de control que imponga una sanción administrativa de carácter económico. Y por lo tanto, el quantum debe ser alto en la medida en el que existen muchas acciones que rayan en lo ilícito a nivel con una antijuricidad casi suficiente como para tener ya una incorporación en el Código Penal, pero que por estar en el cumplir el principio de mínima intervención penal, no se ha trasladado al ámbito penal, sino que sigue todavía en el ámbito administrativo, pero que debe tener un minimus delinquenti, todo lo exacerbado que pretende la transgresión de los derechos, y debido sobre todo también a que este quantum elevado está también asociado a la alta recurrencia y a la alta incidencia social que puede causar la repercusión o como en los ejemplos que hemos tratado, la mala utilización de los datos personales, y propone evitar un análisis económico del derecho porque en realidad se favorece el cumplimiento de las obligaciones, de los principios, de los derechos por parte de las empresas responsables y encargados de tratamiento para que puedan verificar que los costos que deberán asumir para cumplir con esas obligaciones son mucho mejores de pagar en la medida de que serán siempre más beneficiosos que pagar una multa o sanción. Entonces podemos ver que si es que quisiéramos nosotros realmente proteger el derecho a la protección de datos personales en el Ecuador, se debe lograr que la Asamblea dicte la normativa
sobre protección de datos personales para que se defiendan a través del ámbito administrativo y que se pueda establecer sanciones que estén debidamente tipificadas, que estén infracciones que estén debidamente señaladas y cumplir con esto el principio de legalidad para que a nivel administrativo, dentro de este cuerpo normativo que sería esta nueva ley de protección de datos personales, se asignen o se apliquen sanciones que vayan desde utilizar medidas cautelares y se puedan garantizar además medidas correctivas que puedan ponerse en acción con la finalidad de proteger a los titulares de los datos. Y obviamente dentro de todo esto hay que manejar un criterio de proporcionalidad, para lo cual debería tomarse en cuenta los determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son la intencionalidad, la reiteración, la reincidencia y la naturaleza del perjuicio ocasional. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.